Clase de economía. ¿Qué dicen? ¿Están listos? Bien, con todas las Sí, ganas de Miss. poder. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Mira, qué lindo, un conejito. Un conejito, un gatito, patito, wow. Muy bien, chicos. El día de hoy es un tema muy importante, como todos los temas. Es el tema de la división de la economía. Pero de hecho, siempre es importante también hablar de las nociones básicas. Es por eso que en la primera parte vamos a hablar sobre las nociones básicas de la economía, hablaremos sobre las definiciones, hablaremos de ciertos términos utilizados en la economía y luego ya hablaremos de la división de la economía. Así que vamos con ello. Bien, voy a compartir el material a trabajar. Por favor, me avisan si pueden visualizar. Entonces, Visualiza, Miss. ¿sí? ¿Se puede visualizar? Muy bien. Entonces, el tema es ciencia económica y vamos a hablar principios básicos primero. Luego ya vamos a profundizar en lo que es la división de la economía. ¿Bien? Bien, comenzamos con la palabra etimológica. ¿De dónde proviene la palabra economía? ¿Bien? ¿De dónde proviene la palabra economía? Economía proviene de un vocablo griego, ¿sí? Que está compuesta por oikos y nomos. ¿Qué significa oikos? Oikos significa casa o hacienda y nomos significa la Administración. administración. Exacto. Por lo tanto, la palabra oikónomo significa la administración de la casa o hacienda. Ahora, ustedes dirán, casa, hacienda, profesora. Claro. Lo que pasa es que en Grecia antigua, la casa o hacienda era una expresión de riqueza, ¿sí? Era una expresión de riqueza. No cualquier persona tenía una casa o una hacienda, porque una casa o una hacienda significaba que dentro de ella había una posición de tierras, había posición de recursos naturales y también de una cantidad de esclavos, ¿sí? Entonces, esas personas que tenían bajo su dominio una casa o una hacienda, buscaban la forma, la manera de poder acrecentar más su riqueza, incrementar más la riqueza que ellos poseían. ¿Y cómo lo hacían? A través de la administración de la casa o hacienda. Ellos decían, vamos a gestionar nuestros recursos, vamos a administrar esos recursos y así podemos incrementar, acrecentar más nuestra riqueza. ¿Bien? Entonces, la palabra oikónomos, que significa pues administración de la casa, era un término muy usado en Grecia antigua. Bien, era utilizado bastante para poder definir, buscar la manera de poder incrementar, acrecentar más los recursos que ya poseían. Bien, y así pasó a lo largo de los años, la palabra economía era un término más hasta que llegó el año 1776. ¿Qué pasó en el año 1776? Bueno, generó un antes y un después para la economía. ¿Cómo así? Bueno, en el año 1776 se publica una obra. ¿Cómo se llama esa obra? Bueno, es más conocida como la investigación de la naturaleza y la causa de la riqueza de las naciones. Generalmente, bueno, se conoce como el nombre más corto, ¿no? Que es la riqueza de las naciones. Fue publicada en el año 1776 por este señor, que ustedes lo pueden ver en la pantalla. Este señor, bueno, justamente, se llama Adam Smith, ¿bien? Adam Smith es aquella persona que publica esta obra y esto genera un antes y un después para la economía, ya que a partir de ella, pues se empieza a investigar a la economía como una ciencia. Es decir, gracias a esta publicación, la economía adquiere el carácter de ciencia. ¿Bien? Entonces, deja de ser un término más utilizado para convertirse en una investigación, para convertirse básicamente en una ciencia económica. Bien, entonces, es por esa razón que a este señor se le considera el padre de la ciencia económica. ¿Sí? Gracias a esta publicación, a este análisis, a esta investigación de lo que vendría a ser la economía como tal, pues Adam Smith es considerado hasta el día de hoy, bueno, como el padre de la ciencia económica. Bien, bueno,
Entonces, la definición actual podríamos decir que la ciencia económica es una ciencia social. ¿Por qué? Porque estudia en este caso, el comportamiento del hombre dentro de la sociedad en un aspecto económico y básicamente también estudia la administración eficiente de los recursos que son escasos frente a las necesidades que son ilimitadas. ¿Bien? Entonces, nosotros sabemos que el hombre día tras día busca la manera de poder satisfacer la mayor cantidad de sus necesidades, ¿no? Ya que evidentemente tenemos recursos limitados, recursos escasos, pero nuestras necesidades son ilimitadas. Y eso es lo que vamos a hablar más adelante sobre de, el problema económico, ¿no? La ciencia de la escasez. ¿Bien? Entonces, desde 1776 han pasado años en los cuales se ha buscado de alguna manera definir a la economía, de buscar una definición exacta de la economía. Sin embargo, obviamente, pues han habido diversos autores, diversos pensadores, economistas que han buscado de alguna manera definir a la economía como tal, ¿no? Porque evidentemente desde la antigua Grecia hasta el día de hoy, pues la economía ya no solamente se trata de la administración de una casa y de una hacienda, hablamos de la economía en términos del análisis de recursos, ¿no? No solo en el aspecto de una casa o una hacienda, sino también en la producción, en las empresas, hablamos de la economía pública, en lo que es justamente el Estado, la administración de los recursos del Estado, hablamos, por ejemplo, de la economía internacional, ¿no? Entonces, ya encontramos ramas, ¿no? De la economía que se fundamenta en una investigación, ¿no? Adecuada a una sola rama, a un solo espacio, a un solo análisis, ¿no? Ahora, también es importante señalar a un economista Lionel Robbins, que él también define la economía. La economía para él es una ciencia que estudia el comportamiento humano, por eso decimos que es una ciencia social, ¿no? Como una relación entre fines y medios escasos, susceptibles a empleos alternativos, ¿no? Es decir, sabemos que nuestros recursos son escasos, pero debemos buscar de alguna manera ciertos empleos alternativos para lograr, ¿no? Satisfacer la mayor cantidad de nuestras necesidades. Bien, entonces, básicamente esto es lo que es la ciencia económica. Bien, hasta ahí todo claro con respecto a esta primera parte introductoria. ¿Hasta ahí alguna duda, consulta, pregunta? ¿Todo ok? A ver, participen chicos, ¿ah? Todo ok, todo claro. Muy bien, muy bien. Excelente. ¿Sí? Vamos a ver aquí con, vamos aquí. Bueno, aquí vamos a hablar justamente lo siguiente. Vamos a hablar de la economía, que es una ciencia social, bien, que estudia la óptima administración de los recursos para satisfacer las múltiples necesidades humanas, ¿cierto? De hecho, nosotros sabemos que nuestros recursos son escasos y obviamente las necesidades son múltiples, ¿no? Demasiadas necesidades tenemos. Entonces, lamentablemente, esto genera un dilema, ¿cierto? Un dilema, un problema, ¿sí? ¿Cuál es el problema? El problema es que justamente como nuestras necesidades son ilimitadas, tenemos muchas necesidades, ¿no? Ustedes, yo les decía las clases pasadas, ¿no? Por ejemplo, ¿quién no quisiera ahorita tener, por ejemplo, eh, que satisfacer todas sus necesidades, ¿cierto? Si tú haces tu lista de necesidades, tú dirías, ay, me gustaría viajar e ir a Francia, me gustaría conocer Corea, me gustaría conocer España, me gustaría conocer todo el mundo, ¿no? Me gustaría viajar, me gustaría estudiar en una de las mejores universidades del mundo, ¿no? Cambridge, Harvard, San Marcos, ¿no? Entonces, me gustaría, ¿no? ¿Cómo me gustaría, por ejemplo, tener un Ferrari o un reloj Rolex como la presidenta Dina Boluarte, ¿no? Entonces, tienes tantas necesidades, pero a veces nuestros recursos son limitados, son escasos, ¿cierto? Y ese es el problema económico, ¿no? Que nuestras necesidades son ilimitadas, pero nuestros recursos, ¿cómo son? Limitados. Entonces,
al haber que nuestros recursos son limitados, no podemos satisfacer todas nuestras necesidades. Entonces, si no podemos satisfacer todas nuestras necesidades, ¿qué nos queda, chicos? ¿Qué nos queda a nosotros cuando tienes tantas necesidades, pero tus recursos son limitados? ¿Mm? ¿Qué haces tú? Claro, muy bien, Arián. Elegir lo más importante. ¿Qué haces? Priorizas. Vas a decir, bueno, ¿qué necesidades voy a satisfacer? Y lamentablemente, ¿qué necesidades voy a desechar? ¿No? A veces uno dice, bueno, lamentablemente no puedo satisfacer todas mis necesidades. Necesariamente tengo que elegir aquella que de alguna manera, pues, me va a generar mayor satisfacción y otras voy a tener que desecharlas. Entonces, esa es. Lamentablemente, este problema es gracias a que los recursos son limitados y es ahí donde vamos a estudiar la ciencia de la escasez. ¿La escasez qué significa? La escasez se define como la insuficiencia de recursos disponibles para satisfacer todas las necesidades humanas. Lamentablemente, pues hay insuficiencia de recursos en el mundo, pues, y ahí vamos a ver el tema de la próxima semana. La próxima semana vamos a estudiar bienes, ¿no? Y en el tema de bienes se ha visto, no, la semana pasada hicimos bienes, ¿no? ¿Sí o no? No, con ustedes todavía no. Bien, la próxima semana, bien, la próxima semana vamos a hablar de bienes. Por lo tanto, vamos a ver que hay bienes que son escasos, ¿no? Son los bienes económicos, que se caracterizan por ser escasos. Y lamentablemente estos bienes económicos es lo que es el objeto de estudio de la economía. Por lo tanto, ese es el problema, ¿no? El problema es que hay insuficiencia de recursos en el mundo. Todos los recursos que hay en el mundo no es suficiente para todas las cantidades de personas que tienen una determinada necesidad. Entonces, eh, obviamente, pues eso es lo que llamamos nosotros la escasez. Y a veces la escasez, y como le dije ya la vez pasada, la escasez no solo tiene que ver con el dinero, ¿ah? Sino también con el tiempo. Bien, y con otros tipos de recursos que son también escasos. Entonces, la escasez está presente en todas las sociedades, ya sea pobres, ya sea ricos, ¿no? Por ejemplo, ustedes dirán, profesora, pero Cristiano Ronaldo, ¿qué necesidad puede tener? Él satisface todas sus necesidades. ¿Tú crees que él no tiene carencias? Sí tiene carencias, chicos. Sí tiene carencias, ¿no? O sea, es decir, conforme tú vas obteniendo más ingresos, vas creando nuevas necesidades que uno tiene, ¿sí? Entonces, las necesidades no tiene, bueno, en este caso está presente en todos los niveles socioeconómicos, tanto pobres como también ricos. Bien, ahora, de acuerdo al dilema del problema económico, hemos dicho que, pues, como no podemos satisfacer todas las necesidades, vamos a tener que elegir y sacrificar algunas de ellas. Y esto es porque vamos a hablar de lo que es justamente el costo oportunidad, ¿sí? El costo oportunidad surge como consecuencia del problema económico, como consecuencia de la ciencia de la escasez. Entonces, el costo oportunidad es cuando uno tiene dos o más alternativas y obviamente, evidentemente, uno tiene que tomar una decisión, ¿cierto? Tú dices, quiero satisfacer dos necesidades, pero no puedo satisfacer las dos. Entonces, evidentemente, tengo que tomar una decisión. Entonces, aquí es donde vamos a ver lo siguiente. Por ejemplo, supongamos que tu tío favorito te da una propinita. Te dice, a ver, hijito, te doy 20 soles de propina. Bueno, tú como estudiante tienes 20 soles de propina, pero tú dices, ¿qué hago con esos 20 soles? ¿Me voy al cine o me compro mi libro de economía, que es lo que yo necesito ahorita, ¿no? Mi libro de economía necesito porque quiero ser el mejor en el curso de economía, quiero sacar 10 de 10 o 5 de 5 o 4 de 4. Ah, no, ustedes no son 10 de 10, ustedes son 4 de 4, ¿no? Son área A. Entonces, profesora, yo quiero sacar así, exacto.
tener mis conocimientos en economía. Perfecto. Entonces, tú tienes 20 soles y tienes dos opciones, o ir al cine o comprar un libro. La pregunta es, ¿qué decides tú? A ver, ¿qué decides? No me mientan, ¿ah? Díganme lo que es, ¿no? ¿Qué decides? ¿Ir al cine o comprar tu libro de economía? El cine, me dicen. Mira, ¿ves cómo dicen? Mira, el cine dicen por ahí. Bueno, está bien, está bien. Bueno, ¿no? Área A tenía que ser. No, mentira. Bueno, entonces tú decides ir al cine. Perfecto, ya dices, bueno, me voy a ir al cine, voy a ir a ver mi película favorita, ¿no? La que está en estreno. Perfecto, te vas al cine. Pero ¿a costo de qué? ¿Qué es lo que has perdido? ¿A costo de qué tú estás yendo al cine? ¿Cuál es tu costo de oportunidad? ¿Cuál es aquella que tú estás dejando de lado, estás desechando al tomar esa decisión de ir al cine? ¿Cuál sería tu costo de oportunidad? ¿Cuál sería tu costo de oportunidad? Bien. Ah, muy bien. El libro, evidentemente, el libro, ¿no? Por ahí dice 80 puntos. Dice. Claro, pues si no compras el libro, pues vas a perder 80 puntos en el examen de admisión, evidentemente, ¿no? Bien. Entonces, ¿el costo oportunidad qué es? Mira, la definición de costo oportunidad. Esta tienes que aprendértelo de memoria. Yo te recomiendo chiquita nada más, ¿ah? La definición, para que tú puedas de alguna manera, pues, responder correctamente tu examen, ¿no? Dice, costo oportunidad. ¿Qué es el costo oportunidad? Es la mejor alternativa desechada al tomar una decisión, ¿sí? Es la mejor alternativa desechada al tomar una decisión. Tengo dos opciones. Elijo ir al cine. ¿Cuál sería la mejor alternativa desechada? Evidentemente, la satisfacción que hubiera generado al comprar un libro o los conocimientos que hubiera adquirido si hubiera comprado el libro. Entonces, lo que he dejado de lado, ese es mi costo de oportunidad. Todos los días nosotros tomamos decisiones. Todos los días estamos en constante toma de decisiones. ¿Sí? Todos los días tenemos que elegir, ya sean simples o complejas, pero tomamos decisiones, ¿no? Como por ejemplo en la carrera. ¿Estudio medicina o estudio derecho? ¿No? ¿Estudio ingeniería o estudio administración? Entonces, son decisiones que uno toma. Bien. Igual, por ejemplo, a ver, me voy a dormir o entro a mi clase de economía, ¿sí o no? ¿No? Estoy durmiendo, me quedo dormida más horas, hasta las 9, 10 de la mañana, o tempranito estoy ahí, atento a mi clase de economía. Es una decisión, ¿cierto? Y evidentemente, cada decisión que tú tomes siempre va a implicar un costo de oportunidad, ¿sí? ¿Hasta ahí todo claro, chicos? Con respecto a esto, a ese tema. Listo. Entonces ya sabemos que es un costo de oportunidad. Bien. Ahora vamos a hablar de la eficacia. Es un término también utilizado en la economía. ¿Qué es la eficacia? Es la capacidad de alcanzar un objetivo determinado, ¿no? La eficacia es cuando nosotros tenemos los conocimientos, las habilidades necesarias para alcanzar un objetivo. Y en este caso, pues obviamente la eficacia es qué tanto nosotros podemos cumplir con los objetivos propuestos, ¿no? Que tenemos. Qué tanto nosotros podamos lograr, ¿no? Alcanzar esos objetivos que no hemos propuesto. Entonces, eso es la eficacia. ¿Ok? Y en el caso de la eficiencia,
Voy a borrar esa parte. Otro término que también utilizamos en la economía es la eficiencia. La eficiencia es buscar alcanzar el nivel máximo del nivel de producción posible con la menor cantidad de recursos. ¿Bien? O bien obtener la mayor cantidad de productos al menor costo. Por ejemplo, a ver, voy a dibujar aquí, ya. A ver, supongamos que en una empresa, ya, en una empresa, a ver, ahí está, en una empresa, tengo, por ejemplo, disculpe mis dibujitos, a ver, ya, ahí está. Tengo 5 trabajadores. Y estos 5 trabajadores, en los 5, me producen, por ejemplo, entre los 5 me producen 100 polos, ¿sí? 100 polos al día, por día. Pero otra empresa, de la empresa 1 y la empresa 2, empresa 2, tiene 3 trabajadores. Y los 3 producen 100 polos. Te pregunto, ¿cuál de estas dos empresas ha logrado obtener el nivel de eficiencia? ¿Cuál es más eficiente que el otro? La segunda. La segunda, me dice por ahí Alexandra. La segunda, dice. Evidentemente la segunda. Claro, porque ¿qué es lo que te dice la eficiencia? Te dice, ¿no? Es buscar alcanzar el máximo nivel de producción posible con la menor cantidad de recursos. A veces nosotros decimos, hey, cuando más cantidad de trabajadores tengo, más la producción. No es así necesariamente. Cuanto menos recursos tienes, cuando menos gastos, costos tiene la empresa y mayor es su producción, entonces estamos hablando de un nivel de eficiencia, ¿sí? Obtener la mayor cantidad de producción al menor costo. ¿Por qué el menor costo? Porque recuerda que a cada uno se le tiene que pagar un salario. A cada uno se le tiene que pagar un salario. Y una cosa es pagar a 5 personas y otra muy diferente es pagar a 3 personas. ¿Te das cuenta? ¿No? Imagínate. Entonces, obviamente la empresa 1 está gastando más que la empresa 2. Y obviamente, pues, la producción en la empresa 2 llega a su máximo nivel. Entonces, ¿quiénes son los que están siendo más eficientes? La empresa 2. ¿Bien? Para Michelle Parkin, la eficiencia se define como la utilización óptima para los recursos disponibles y para la producción, pues, de bienes y servicios, ¿no? Entonces, Michelle Parkin nos habla básicamente de la eficiencia como la utilización de los recursos de manera óptima y así genere una mayor producción, ¿sí? Muy bien, entonces, esta es la primera parte. Ahora vamos a hablar con otro término muy importante en la economía, que es la división del trabajo. La división del trabajo está relacionado con el nivel de eficiencia, ojo, ¿ah? Y también con la productividad. ¿Qué es la división del trabajo? La división del trabajo consiste en repartir tareas sencillas y repetitivas, ¿sí? Dentro de la empresa. Yo te pregunto, ¿todas las personas que trabajamos en una empresa realizan las mismas tareas? No, ¿sí? Si te das cuenta, por ejemplo, si tú vas a un restaurante, eh, vas a observar que cada personal tiene una tarea diferente. Por ejemplo, el mozo tiene una tarea diferente, el cocinero tiene otra tarea,
¿no? Diferente. Quizás el personal de limpieza, el cajero, el administrador, el bartender, todos tienen tareas sencillas, simples, ¿bien? Pero diferentes, especializadas, ¿bien? Igual, por ejemplo, en la Academia Aula 20, tenemos los tutores que son especialistas en el trabajo que ellos realizan. Tenemos a los profesores que son especialistas en el trabajo, en el área o en la tarea que se le ha encomendado. Tenemos a el personal del marketing, ¿no? Y así, encontramos personas que tienen cada una de ellas tareas simples y especializadas. ¿Y por qué es importante resaltar la palabra especializadas? Porque cuando tú eres especialista, cuando tú desarrollas una actividad, ¿no? Entonces tu nivel de eficiencia en esa actividad va a mejorar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los profesores, cada profesor maneja un curso y obviamente si ese profesor dicta un determinado curso, es porque es especialista en ese curso, conoce el curso, maneja el curso. Por lo tanto, lo que va a ofrecer es un servicio especializado, ¿no? Lo que ofrece es un servicio especializado. Entonces, el producto resultante de ello va a ser un producto especializado. Y eso va a generar también mayor nivel de eficiencia y mayor productividad dentro de la empresa. Entonces, esa es una de las ventajas de la división del trabajo. Ustedes dirán, profesora, ¿y quién propuso esta división del trabajo? Pues fue Adam Smith, ¿no? La escuela clásica propone lo que es la división del trabajo como tal. Bien. Eh, ¿Qué más? Ahora, ¿habrá desventajas? Sí, pues hay desventajas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son las desventajas de la división del trabajo? Que a veces las personas, al parametrarse en una tarea repetitiva, se mecanizan en esa tarea. O sea, es decir, por ejemplo, el profesor que dicta economía, ¿no? Solo se enfoca, se especializa en esa tarea y le es imposible realizar otra tarea, como por ejemplo dictar física. A mí, por ejemplo, si me dictan física, estoy igual que ustedes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de física, ¿no? Entonces, es muy complejo para una persona especialista en un área, ¿no? Quizás realizar otras tareas, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos, ¿no? Eh, en el caso también de que si falta en la empresa, si falta un agente especializado, puede paralizar todo el proceso. Por ejemplo, ¿qué pasa eh, si el profe, ¿no? Un profe de cívica falta a la clase, no puede porque, no sé, pues tuvo una emergencia de salud, por ejemplo. ¿Quién puede reemplazar al profe de cívica o al profe de economía o al profe de álgebra, ¿no? Entonces es muy complejo en ese momento ser reemplazado fácilmente un factor especializado, ¿no? Igual, por ejemplo, en un restaurante, si falta el chef, ¿quién va a cocinar? ¿Será el bartender? ¿Será el mozo? Difícil, ¿cierto? Entonces, a veces una de las desventajas de la división del trabajo es que puede paralizar todo el proceso. Por eso que las empresas toman precauciones. Siempre cuando hablamos por ejemplo, de casos especializados, bueno, de factores especializados, siempre hay como un suplente o alguien que pueda reemplazar, ¿no? Bien, entonces siempre se maneja esa parte. División del trabajo. Bien, bueno, ahora vamos a hablar de los fines de la economía. ¿Cuál es el fin de la economía? Ustedes se preguntarán, profesora, ¿por qué tengo que estudiar la economía? ¿Por qué? ¿Por qué San Marcos pide dentro de del temario, ¿no? Pide economía, profesora, porque quiere complicarnos la vida, porque quiere que yo no ingrese, profesora, por eso me pide economía. No, no es eso. La economía, chicos, nos genera a nosotros las condiciones necesarias para poder mejorar, ¿no? De alguna manera, la vida de la población.
¿Mediante qué? Mediante el uso de herramientas. O sea, la economía es fundamental para la población, porque nosotros todos los días realizamos actividades económicas, todos los días realizamos, desde que compramos un chicle, desde que compramos nuestro pan, desde que salimos a trabajar, desde que salimos a estudiar, todos los días realizamos actividades económicas. Es parte de nosotros. Por lo tanto, tenemos que conocer esas herramientas que nos da la economía para comprender la realidad. Entonces, los fines de la economía, la finalidad de estudiar el curso de economía, no es porque San Marcos pues se ha encaprichado en que quiere hacerte difícil el examen, no, sino porque nos quiere dar las condiciones necesarias para poder justamente mejorar las condiciones de vida de la población. Entonces, la economía tiene dos fines, tiene el fin teórico y el fin práctico. El fin teórico es explicar a través de las teorías, de las leyes, de los modelos, explicar y hacer entender la realidad económica, ¿sí? Por ejemplo, cuando tú ves en las noticias, prendes el televisor, ves las noticias y hablan de recesión, hablan de estanflación, hablan de inflación, hablan de desempleo, si tú no sabes esos términos, pues vas a decir, uy, no, no entiendo, ¿no? Y tu mamá va a decir, a ver, hijito, explica, a ver qué es una recesión, explica qué es una estanflación, tú que estudias economía, tú que estudias economía en la academia. Y tú, pues, como no has estado atento a la clase de economía, pues vas a decir, profe, bueno, mamá, yo tampoco sé, ¿no? Pero no, como estamos en el salón que, que sí, pues, ¿no? Está atento, este salón virtual dice, no, yo sí estoy atento a las clases de economía, tú vas a explicar. ¿Y por qué explicas? Porque conoces la teoría, porque sabes las leyes, sabes los modelos, sabes las teorías que vamos a desarrollar durante todo el ciclo, vamos a desarrollar diversos tipos de leyes, modelos, teorías que me van a ayudar a comprender la realidad. ¿No? Vamos a explicar sobre la inflación, vamos a hablar de la recesión, hablaremos de la estanflación, hablaremos de por ejemplo, de lo que vendría a ser un desempleo, ¿no? Entonces, toda esa información lo vamos a conocer. ¿Para qué? Para comprender la realidad. Entonces, cuando ves en las noticias que dice que la economía tiene una inflación del 10%, entonces tú ya vas a conocer, vas a decir, ah, sí, claro, estamos en una inflación donde la inflación es el nivel general de los precios de manera generalizada, ¿no? Entonces, tú ya vas a saber cuáles son las causas, las consecuencias que puede originar una inflación en una economía. Entonces, ¿y eso es gracias a qué? Al fin teórico. El fin teórico explica la realidad. ¿Bien? Entonces, ahí todo claro, chicos. ¿Todo claro? ¿Ok? A ver, ¿dónde está? Voy a activar las cámaras, ¿ah? A ver, ¿todo claro? A ver, buenita, buenita, manitos arriba para ver a ver si están ahí atentos o no. Tal vez están haciendo otro curso. Acá estamos. Ah, ya, no quiero pensar mal, no quiero pensar mal, ¿no? No, mis, no, Ah, ya. no. Como que estamos aquí bien activos. Ah, ya están activos. Muy bien, me parece excelente, entonces, excelente. Yo soy mal pensada, ¿cómo es posible, no? Que eso dude de mis alumnos, ¿cómo es posible que dude? ¿No? No, nada. Muy bien, excelente, entonces. Muy bien, chévere. Bien, vamos entonces a hablar del fin práctico. ¿Cuál es el fin práctico de la economía? El fin práctico de la economía es que todos nosotros podamos alcanzar el bienestar general. Bienestar general, profesora, claro. Es decir, ¿qué significa bienestar general? Que todos los miembros de una sociedad puedan acceder a servicios básicos, que puedan satisfacer sus necesidades básicas. ¿Cuáles son las necesidades básicas? La alimentación, la vivienda, ¿no? La salud, ¿bien? Y necesidades también secundarias, pero que son importantes, que es la educación. Entonces, hablamos de que el fin práctico de la economía es que todos los miembros de una sociedad alcancen su bienestar general.
que puedan tener las herramientas económicas necesarias para mejorar su calidad de vida, ¿sí? Entonces, evidentemente eso está relacionado con el acceso a estos servicios básicos, a estas necesidades básicas. ¿Y quién le da eso? ¿Quién le genera de alguna manera las herramientas necesarias para que la sociedad pueda alcanzar ello? Pues el Estado, ¿no? Entonces se dice que el Estado es el primer factor importante que tiene que ayudar a generar las herramientas necesarias para que todos los miembros de una sociedad accedan a satisfacer sus necesidades básicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, los bonos, ¿no? Los bonos que el Estado brinda para poder adquirir una vivienda, las facilidades, ¿no? Para adquirir la vivienda y generar que las personas tengan un mejor lugar donde vivir, ¿no? No solo eso, sino también el acceso a la salud, por ejemplo, ¿no? Los hospitales, eh, en este caso, para que las familias puedan acceder a servicios de salud y mejorar, bueno, ¿no? Su calidad de vida, sus condiciones de vida, ¿no? Igual en el caso de la educación, ¿no? La inversión, la seguridad ciudadana, en fin, todo ello corresponde básicamente al Estado, ¿no? Entonces, a eso se refiere con el fin práctico. ¿Cuáles son los términos utilizados en la economía? Bueno, vamos aquí hablar de los términos como la interacción económica, que son acciones que involucran a los agentes económicos al momento de tomar decisiones. ¿Qué es una interacción económica? Es cuando nosotros, los individuos, tanto las familias como las empresas, formamos parte del mercado a través de nuestras interacciones. Es decir, por ejemplo, si tú vas al mercado, obviamente nosotros como agentes económicos tomamos decisiones dentro del mercado, ¿no? Si vemos, por ejemplo, que una caserita vende su kilo de fresas a 5 soles y la otra casera vende a 5,50, nosotros vamos a tomar decisiones. Vamos a decir, a ver, ¿a dónde compramos, no? De acuerdo a nuestras necesidades, de acuerdo a tu base de gustos y preferencias, a tus ingresos, de acuerdo a los diversos factores, uno toma decisiones, ¿no? Quizás, por ejemplo, tú te das cuenta que la que vende las fresas a 5,50 son fresas grandes y la que vende a 5 soles son fresas más maduras y fresas pequeñas. Y de acuerdo a tus necesidades, quizás por ahí hay una persona que le gusta hacer repostería o vende tortas y necesita fresas grandes para la decoración. Quizás por el otro lado hay una persona con menos ingresos y quiere para hacer su juguito de fresa. Entonces, de acuerdo a las necesidades que puede tener esta persona, toma decisiones. Entonces, esa es la interacción económica que hay dentro del mercado, ¿no? Entre consumidores y por el otro lado, productores. Bien, especialización es la segmentación de actividades para la mejora de la producción y la productividad, que es lo que les explicaba hace un momento sobre la división del trabajo, ¿no? La especialización. Son agentes especializados cuando tú te enfocas en mejorar una determinada actividad, te especializas en ello y obviamente también incrementa lo que es la productividad y la producción como tal. Eficiencia económica, lo que decíamos hace un momento, la generación de productos a menor costo. Bien, la equidad, como la imagen nos dice, mira, la equidad. Una cosa es la igualdad y otra cosa es la equidad. Bien, la igualdad es dar lo mismo a diversos niveles socioeconómicos, ¿no? Lo mismo, pero eso no genera que todos tengan el mismo acceso, ¿no? O todos se beneficien de igual manera, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí le doy banquita del mismo tamaño a los tres, sin embargo, esto no genera que los tres tengan el mismo beneficio, la misma satisfacción, ¿cierto? En cambio, la equidad sería brindarle, ¿no? De acuerdo a la necesidad de cada uno, ¿no? De la parte justa para que todos puedan tener la misma satisfacción, ¿no? Puedan llegar a tener el mismo beneficio. Entonces, esa es una equidad. Bien. Y la eficiencia tecnológica. La eficiencia tecnológica se refiere a la generación de productos con el menor uso de recursos productivos, ¿no? Es decir, buscar de alguna manera, pues, utilizar la tecnología para incrementar la producción, ¿no?
utilizar la tecnología para poder de alguna manera desarrollarnos dentro de la sociedad en el aspecto tecnológico, ¿sí? Y obviamente generación de productos, ¿no? Aumentar la productividad también. Bien, entonces esa es la parte de ello. Bien, ahora vámonos con los métodos de estudio rápidamente. Bueno, aquí vamos, método de estudio. Tenemos dos métodos de estudio, que es la principal en realidad. Hay más métodos, ¿bien? Tenemos el método de estudio inductivo y deductivo, ¿bien? El método de estudio, vamos a poner aquí, a ver. El método de estudio inductivo va de casos particulares para luego hacer un análisis de forma o una ley general. De casos particulares a una ley general, ¿bien? Ejemplo, ejemplo del método inductivo. Bien, vamos aquí con el ejemplo. A ver, un caso particular, por ejemplo, yo voy al mercado y me doy con la sorpresa que el precio del pollo se dispara, ¿no? El precio del pollo está carísimo, 15 soles el kilo. Entonces, ¿qué pasa? Yo compro menos pollo. Digo, no, no me va a alcanzar, compro menos pollo. Mi vecina se va a la panadería y se da con la sorpresa que el precio del pan sube, por lo tanto también compra menos pan. Mi otra vecina se va al mercado y se da con la sorpresa que el precio de un producto subió y compra menos. Entonces, de casos particulares, yo puedo de alguna manera llegar a través del análisis, ¿no? Analizo la situación, analizo el comportamiento y llego a un principio o una ley. ¿Cuál es esa ley? La ley de la demanda. Que cuando los precios de un producto suben, ¿qué pasa? La cantidad demandada disminuye. Y cuando los precios bajan, la cantidad demandada sube. Ah, ya. O sea, de un caso particular, a través de un análisis, puedo llegar a una ley general. ¿Sí? Entonces, eso es el método inductivo. ¿Sí? De un caso particular, voy a un caso general. ¿Bien? ¿Hasta ahí todo claro, chicos? ¿Entendieron? Muy bien. Listo. En el caso del método deductivo, como el agua, dice. Claro como el agua. Muy bien, me parece excelente. Bien, entonces, en el caso del método deductivo, es al revés. Es al revés. Es decir, parte de un principio o ley y luego se comprueba para luego ir a un caso particular. ¿Cómo así? Vamos a ver un ejemplito para entender mejor. A ver, yo sé que hay una ley, seguro ustedes, eh, bueno, esta es una ley que lo voy a poner aquí, la ley de la oferta y la demanda, ¿sí? La ley de la oferta y la demanda. ¿Qué te dice la ley de la oferta y la demanda? La ley de la oferta y la demanda es una relación entre la demanda, por ejemplo, comenzando con la demanda, ¿ya? La demanda y el precio. A ver, ¿qué te dice la ley de la oferta y la demanda? Te dice que la demanda, al aumentar la demanda, el precio aumenta. Es lo que te dice la ley de la oferta y la demanda, ¿sí? Y viceversa, ¿no? ¿Cuándo? Cuando la oferta es constante. ¿Bien? Bueno, esa es la ley de la oferta y la demanda. Bueno, una parte de la ley, ¿ya? Una parte de la ley de la oferta y la demanda. Te dice que al aumentar la demanda, el precio aumenta. Eso es una ley.
Ah, ya, pero tú dices, bueno, eso es una ley, quiero comprobarlo, quiero un ejemplo particular, quiero un caso particular. Ya, una cosa es la ley, me aprendo la ley, pero otra cosa es llevarla a un caso particular. Quiero saber cómo lo puedo comprobar, cómo puedo verificar su validez, si funciona o no funciona esta ley. Entonces, vamos a un caso particular. Ejemplo, hace 2 semanas tuvimos lo que seguramente pues ustedes han disfrutado de la Semana Santa, ¿cierto? Muchas personas cuando estamos en Semana Santa, un fin de semana largo, evidentemente pues buscan salir, ¿no? De viaje, ir de paseo al norte, al sur, al centro, ¿no? Quieren viajar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la demanda de pasajes interprovinciales? ¿Qué sucede con la demanda de pasajes Sube, interprovinciales? sube de precio. No, primero vamos con la demanda. Primero vamos con la demanda. ¿Qué va a pasar? Aumenta. ¿Por qué? Porque todos quieren ir de viaje, todos quieren salir, en este caso, a visitar provincias, quieren conocer nuevos lugares, hacer turismo. Entonces, la demanda de pasajes, mira, vamos a poner de otro color para que puedan entender, que la demanda de pasajes, ¿no? Interprovinciales, ¿qué sucede? Aumenta. La demanda de pasajes interprovinciales evidentemente va a aumentar. Sube, ¿cierto? Ah, ya, o sea, si aumenta la demanda de pasajes interprovinciales, ¿qué va a pasar con el precio de los pasajes interprovinciales? ¿Qué pasa con el precio? Sube. Sube, claro. Entonces, cuando hay una alta demanda, ¿qué sucede con el precio? Aumenta. Por eso que en Semana Santa el precio llega a estar, por ejemplo, el precio del pasaje llega a estar 100 soles, 120, 150, ¿no? Aumenta. Y viceversa. Por ejemplo, los días lunes, martes, por lo general, como es inicio de semana, la demanda tiende a bajar, ¿no? O sea, las personas no suelen viajar en días de semana porque la mayoría están trabajando. Entonces, día de semana baja la demanda. Y cuando baja la demanda, ¿qué pasa con el precio? Baja. Disminuye también, claro, disminuye también el precio. Y es porque básicamente se está cumpliendo la ley de la oferta y la demanda. Cuando la demanda aumenta, precio aumenta. Y si la demanda baja, el precio baja. ¿Cuándo? Cuando la oferta se mantiene constante. Bien, entonces, de una ley general hemos comprobado, hemos analizado y hemos ido a un caso particular. Entonces, ¿qué método estamos utilizando? ¿El método inductivo o el método deductivo? Hola, hola, ¿estamos ahí? A Deductivo. ver, deductivo, claro, ¿no? Es un método deductivo, claro. Hemos ido de una ley general a algo particular, método deductivo. Listo, entonces, de un caso general a un caso particular, método deductivo. De un caso particular a un caso general, método inductivo. Bien, fines de la economía, fin teórico, fin práctico. El fin teórico, hemos visto, busca desarrollar leyes, modelos, teorías, ¿bien? Explicar de manera más simplificada, ¿no? Por ejemplo, la ley de la demanda, la ley de la oferta, la ley del, bueno, en este caso la ley de Say, la ley de Engel, ¿no? Todo ello. Y el fin práctico es alcanzar el bienestar general, ¿no? De la población. Por ejemplo, reducir la pobreza, mejorar la salud pública, ¿no? Mejorar la educación, acceder a servicios como en este caso la alimentación, como son los comedores populares, los programas sociales, por ejemplo, tu bono Yanapay, ¿sí o no? ¿No? Pensión 65, en fin. Todo eso parte de lo que es el fin práctico de la economía. Muy bien, chicos, hasta ahí todo claro. ¿Alguna consulta, pregunta, duda? ¿Nada? No, me dice, sí, sí está claro
Muy bien, excelente. Los métodos. Muy bien. Bien, tómale foto para pasar a la siguiente, ¿sí? Voy a borrar en unos segundos. Sí, A ya ver, puede pasar. ya, excelente. Ahí. Ahora, ¿cuáles son las preguntas fundamentales que uno se realiza, ¿no? Generalmente cuando uno de alguna manera, pues, quiere iniciar un emprendimiento, un negocio, tiene que responder a estas preguntas, ¿no? El qué, el cómo, el para quién. Y bueno, también el cuándo y el dónde, ¿no? Pero generalmente esas son las principales. El qué, el cómo y el para quién, ¿sí? Repito, ¿cuáles son las principales preguntas? El qué, el cómo y el para quién. El cuándo y el dónde también, ¿no? Pero la más importante son las tres primeras. Bueno, las dos primeras y la última, ¿no? Aquí. ¿Qué producir? Cuando uno busca iniciar un emprendimiento, un negocio, uno se pregunta, ¿qué voy a producir? ¿Qué es lo que voy a ofrecer al mercado? ¿No? ¿Qué recursos? Depende de qué recursos cuento, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que voy a ofrecer? ¿Bienes? ¿Servicios? ¿Qué es lo que yo voy a ofrecer a la población? Ese es el qué producir. El cómo voy a producir. ¿Cómo? Es la decisión que se toma en la forma de producir conociendo los recursos disponibles. Es decir, ¿qué tengo para cómo realizar? Es decir, ¿cómo voy a producir? ¿Qué es lo que voy a necesitar? ¿Qué factores productivos? ¿Qué insumos? ¿Qué materia prima? ¿Cuántas maquinarias? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo va a ser el proceso de producción? El cómo voy a producir ese bien o ese servicio. El cuándo tiene que ver con el contexto y las leyes de mercado. Es decir, depende de la situación, de la etapa de planeación para cuándo está proyectado, ¿no? Eh, el desarrollo de la producción del emprendimiento, ¿no? El dónde producir, depende del lugar, ¿no? Y las ventajas que ofrece el espacio. Y la otra pregunta es, ¿para quién? ¿Para quién va dirigido mi producto? ¿Para quién? ¿Personas con altos ingresos o con bajos ingresos económicos? Por ejemplo, si yo quiero crear a ver, ¿qué podría ser? Comida rápida, un restaurante de comida rápida, fast food. Eh, bueno, ¿para quién va dirigido mi producto? Va a ir dirigido para las personas, pues, en este caso, que le encantan las comidas rápidas. Te pregunto, ¿mi público objetivo serán los veganos? Mi- a ver, ¿quién tiene su micro prendido? A ver, te pregunto si mi producto, en el caso, por ejemplo, si quiero ofrecer comida rápida, o sea, todo lo que es salchipapas, broster, ¿no? Un fast food. Te pregunto, ¿mi público objetivo serán personas que les gusta comer saludable? No, ese no es mi público objetivo, ese no es mi segmento de mercado. Mi producto no va dirigido para ese grupo, esa población. Mi producto va dirigido para personas que les gusta consumir, ¿no? Salchipapas, broster, ¿cierto? Ahora, depende también para qué nivel de ingreso está dirigido, en este caso, tu público. Por ejemplo, hay salchipapas de 5 soles, ¿no? Salchipapas de 6 soles, ¿bien? Y hay salchipapas que cuestan 25 soles, 30 soles, ¿no? Y es porque obviamente las salchichas son de otra calidad, pues, ¿no? Entonces son, por ejemplo, salchichas ahumadas, ¿no? Las papas son nativas, ¿no? El lugar
donde se encuentra este fast food te da las comodidades diferentes, por lo tanto el servicio y todo es un poco más caro, ¿no? Entonces, va a depender para quién, para qué segmento de mercado va dirigido tu producto. Si son personas con altos ingresos o con bajos ingresos económicos. Entonces, estas son las preguntas que uno intenta resolver al momento de iniciar un emprendimiento, un negocio. Bien, hago ensaladas también, dice. Bueno, ahí Joan, bueno, Anthony es muy creativo, ¿no? Dice, no, para todos, profesora, para todos su grupo o segmentos de mercado. Bien, listo. ¿Hasta ahí alguna pregunta, consulta con respecto a esta parte? No me... Ya, vamos aquí. Bien, vamos ahora a hablar sobre la división de la economía. ¿Sí? Sobre la división de la economía. Bueno, eh, aquí comenzamos con lo que es la división de la economía. Bueno, sabemos que la economía, de alguna manera, se realiza para estudiar la forma más sencilla de los fenómenos económicos y lograr el bienestar general. Es decir, la economía se va a dividir para que sea más sencillo de analizar, de estudiar cada punto, cada función que puede tener cada campo de estudio de la economía. Bien, entonces, si bien esta división de la economía es una propuesta que fue de alguna manera de la doctrina neoclásica, ¿sí? La división de la economía es una propuesta de la doctrina neoclásica, esta se divide en dos. La economía se divide en dos, positiva y normativa. Bien, la economía positiva se subdivide asimismo en economía descriptiva y teoría económica. Y la economía normativa se subdivide en política económica. La economía descriptiva, ¿no? Más adelante vamos a analizar, es aquella que nos brinda recopilación de datos, informaciones, y la teoría económica se subdivide en dos, microeconomía y macroeconomía. Bien, ¿qué es lo que ahí me han pedido que enfatice más, ¿no? En la microeconomía y en la macroeconomía. La microeconomía es un estudio individual de la economía, ¿sí? Es un estudio individual. Y la macro, como dice macro, global, es un estudio global de la economía, ¿sí? Más adelante vamos a enfocarnos más en ello. Ahora, la microeconomía tiene un máximo representante, es decir, el padre de la microeconomía es el señor Alfred Marshall, ¿sí? Marshall es considerado el padre de la microeconomía. Y desde ya les voy explicando. La microeconomía, como es un estudio individual, es un estudio, un análisis individual, uno de los aportes de Marshall, que pertenece a la escuela neoclásica, es que en esa escuela, de alguna manera, introducen la matemática en la economía. Por lo tanto, vamos a ver temas que van a estar relacionados ante un análisis matemático relacionado también con los modelos económicos. Bien, y eso ya lo vamos a ver más adelante, qué temas abarca la microeconomía. Bien, entonces Marshall es considerado el padre de la microeconomía. Y de la macroeconomía es John Maynard Keynes. Keynes es considerado el padre de la macroeconomía. ¿Bien? Bien. Vamos con la división de la economía. ¿Bien? Vamos con esto. División de la economía. En este caso vamos a ver que la economía
se divide en dos, ¿se acuerdan? Les dije, a ver, ¿en qué se dividían? En economía, otra vez, a ver. Va a ser como que no pasó nada. A ver, otra vez. La economía se divide en dos. En Positiva, economía, muy bien, positiva y normativa. muy bien, excelente. Positiva y normativa. La positiva dice estudia lo que es, ¿sí? Estudia lo que es. Es el estudio objetivo. Ojo, voy a resaltar esa parte. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos aquí. Ah, sí, me habían contestado. Jeje. No, no había visto el chat, chicos. Lo siento, disculpa. Bien, aquí vamos a ver. Acá, ya, listo. Miren, el estudio objetivo. ¿Qué quiere decir esto? Que la economía positiva, ¿sí? La economía positiva presenta un análisis objetivo, ¿sí? Presenta un análisis objetivo. Bien, listo. La economía positiva presenta un análisis objetivo. Bien, y no emplea, vamos aquí, no, no emplea juicios de valor, ¿sí? Es decir, no hay opiniones, ¿sí? Aquí no vamos a encontrar ningún tipo de opinión, no emplea juicios de valor, es un análisis objetivo, netamente objetivo, ¿bien? Entonces, decimos que la economía positiva describe tal y como es la realidad. Ejemplo, a ver, un ejemplo sería, en el año 2022, la inflación fue de 7,5%. Entonces, estoy escribiendo tal y como es la realidad. La presidenta del Perú es Dina Boluarte, ¿sí? Por ejemplo, para el próximo mes se va a incrementar el impuesto selectivo al consumo. Bien, estoy escribiendo tal y como es la realidad. ¿Empleo juicios de valor? ¿Empleo una opinión? No. Describo tal y como es. Es un análisis objetivo. Bien. Ahora, la economía positiva, habíamos dicho que se divide en dos. Tenemos la economía descriptiva y por el otro lado la teoría económica. ¿Qué es la economía descriptiva? La economía descriptiva vendría a ser el encargado de brindarnos, recopilar todas las informaciones, datos estadísticos. O sea, la economía descriptiva es el que me brinda todo tipo de recolección de datos, informaciones estadísticas. Bien, entonces vamos aquí a poner la economía descriptiva recopila datos estadísticos. ¿Sí? Datos estadísticos. ¿A través de qué? ¿Cómo yo puedo obtener datos estadísticos, chicos? ¿Cómo yo puedo obtener datos estadísticos? ¿Mm? ¿Cómo en la economía puedo saber, por ejemplo, cuáles son los ingresos de las familias? ¿Cuáles son, si trabajan o no trabajan? ¿Cómo yo puedo saber, por ejemplo, en qué nivel de pobreza o pobreza extrema o holgura o riqueza se encuentran? ¿Cuánto es el nivel socioeconómico? ¿Cómo me doy cuenta de ello? ¿A través de qué? A través de los censos, a través de las encuestas y entrevistas.
muy bien. ¿Sí? A través de los censos, a través de las encuestas, de las entrevistas. Y de manera oficial en nuestro país, ¿quién se encarga de brindarnos todo este tipo de entrevistas, censos, encuestas? De manera oficial en nuestro país, bueno, ahí tenemos al Instituto Nacional de... Exacto, muy bien, Instituto Nacional de Estadística e Informática. ¿Será la única? No es la única. También tenemos a el Banco Central de Reserva del Perú, claro, el BCR, y también el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Entonces, ellos son los que nos ayudan a darnos toda la información, recopilación de datos estadísticos para poder, de alguna manera, tener esa información. ¿Bien? ¿Qué más? También encontramos lo que es la teoría económica. Recuerda que la economía positiva, también justamente vamos a ver que se subdivide en lo que es teoría económica. Y la teoría económica es aquella que nos da la información, ¿no? Básicamente con respecto, o sea, nos ayuda a entender la realidad a través de leyes, modelos y teorías. Es decir, con la información obtenida de la economía descriptiva, se busca elaborar leyes, teorías, modelos económicos que analiza y explica a través de ella. Bien, entonces, aquí vamos a ver que la teoría económica es todo lo que es los modelos, las leyes que vamos a estudiar durante todo el curso. Entonces aquí justamente ambas van a estar relacionadas. ¿Bien? Entonces, aquí voy a hacer un pequeño ejemplo para que ustedes, puedan, puedan entender mejor esta parte. ¿Bien? Vamos aquí. Ya, creo que sí se puede ver. Ya. Ok, entonces, entonces aquí vamos a ver lo siguiente. Por ejemplo, en la economía lo que se busca es alcanzar el bienestar general, ¿no? Y para ello también identificar cuáles son los problemas económicos. Yo te pregunto, ¿qué problemas económicos puede atravesar un país, una economía? ¿Cuáles son los llamados problemas económicos que puede tener un país, ¿no? Por ejemplo, la inflación. La inflación es un problema. ¿Qué más? El desempleo es otro problema, ¿cierto? Una economía que hay desempleo es un problema también. Una recesión es un problema. Una estanflación es un problema, ¿cierto? Pobreza extrema, índice de pobreza en nuestro país es un problema también. Entonces, para solucionar esos problemas económicos, primero tengo que identificar, o sea, para buscar una solución, tengo que identificar el problema. ¿Bien? Entonces, para ello me sirve la economía descriptiva y la teoría económica. Es como, por ejemplo, cuando uno se siente mal, ¿no? Uno, por ejemplo, tiene fiebre, tiene dolor de cabeza, te has desmayado, te duele el estómago, ¿no? Tienes muchos síntomas, pero tú no sabes qué es lo que tú tienes. Quieres identificar el problema, la causa que genera todos tus síntomas en tu cuerpo. Entonces, para poder identificar tu enfermedad, tú tienes que ir al médico. Tú vas al médico, pero el médico lo primero que te va a pedir para saber qué enfermedad tienes es que tú te realices exámenes. O sea, los exámenes son datos numéricos, ¿no? Los exámenes son análisis situacional de lo que está pasando en tu cuerpo, ¿no? Por ejemplo, hemoglobina en términos porcentuales numéricos, ¿no? Colesterol, ¿no?
en términos porcentuales numéricos. Entonces, para yo saber qué es lo que yo tengo que hacer un examen médico, ¿no? Examen de sangre, examen de orina, en fin. ¿Qué es lo que me pide el médico? Entonces, para yo saber, por el otro lado, en la parte económica, para yo saber cuál es el problema económico, la enfermedad que está pasando a la economía, tengo que saber el análisis situacional, o sea, los datos, ¿no? Los números, las estadísticas. ¿Qué me dice la estadística? ¿Qué me dicen los resultados? Quiero saber el análisis situacional de la economía. Entonces, para eso está la economía descriptiva, ¿sí? La economía descriptiva me recopila toda esa información. El INEI, el Banco Central de Reserva, el MEF, todos ellos me dan la información, la data. Y esto me sirve para yo saber, de alguna manera, el análisis situacional de la economía. Bien. Cuando tú sabes tus resultados, cuando tú tienes el resultado ya de tus exámenes, evidentemente pues ves y no vas a entender porque son términos médicos, ¿no? A veces hay palabras, terminología que a veces no lo entendemos, a veces hay porcentajes que a veces no sabes si está bien o está mal, ¿no? Entonces, tienes que ir necesariamente a sacar una cita con el médico va a leer tus resultados, va a analizar, porque obviamente el médico sabe la parte teórica, conoce tiene conocimientos en medicina, sabe justamente la parte teórica, ¿bien? Entonces, de igual manera, en la economía, cuando yo tengo los resultados, tengo que contrarrestar con lo que me dicen las leyes, los modelos, las teorías. ¿Qué es lo que me dice la teoría? ¿Qué es lo que me dicen los modelos? ¿Qué es lo que me dicen las leyes? Entonces, juntos, de la mano los dos, tanto la economía descriptiva como la teoría económica, los dos se relacionan, se contrarrestan. ¿Para qué? Para identificar el problema, para identificar la enfermedad. Uno identifica la enfermedad y dice, ah, ya, esto es lo que está pasando en la economía. Esta es la enfermedad. Y obviamente cuando el médico, ya volviendo al ejemplo del caso de la enfermedad, cuando uno identifica la enfermedad, cuando el médico identifica la enfermedad como tal, el médico te da las posibles soluciones, ¿no? Es decir, te da un tratamiento, te receta medicinas, medicamentos que tú tienes que accionar. ¿Para qué? Para eliminar esa enfermedad de tu cuerpo, ¿no? Para solucionar ese problema. Igualito en la economía. En la economía identificamos el problema. ¿Para qué? ¿Para quedarnos con los brazos cruzados? No. Para solucionar, para eliminar, para mitigar el problema económico que hay. ¿Sí? ¿Y eso a quién le corresponde? Le corresponde al Estado. Y eso es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva, hablando de la economía normativa. ¿Sí? Entonces, la economía descriptiva te recopila data, información. La teoría económica te da lo que son la parte teórica, leyes, modelos, teorías. ¿Bien? Ambas están de la mano y juntas, al identificar el problema, da pie a buscar las posibles soluciones. ¿Bien? ¿Hasta ahí todo claro, chicos? ¿Todo claro con respecto a esta parte? Sí, ¿Entendieron? Miss. Ok. Bueno, la teoría económica se divide en micro y macroeconomía. ¿Bien? La microeconomía fue planteada por Alfred Marshall y la macroeconomía por John Maynard Keynes. Bien, antes de pasar a la siguiente diapositiva, voy a ir a ver un ratito. Voy a dejar de compartir. A mí me han pedido que especifique más lo que es la micro y macro. Así que voy a especificar más. ¿Sí? A pedido de... Ay, acá está. Entonces, la teoría económica se divide en dos. Tenemos aquí a lo que es
la microeconomía, que es la que se encarga de estudiar, ¿sí? De estudiar el comportamiento de los agentes económicos, ¿sí? Es decir, de las empresas, de los consumidores, ¿sí? Por separado, ¿sí? ¿Cuál es el comportamiento del consumidor? ¿Cuál es el comportamiento del productor? Por separado, de manera individual, ¿sí? Entonces, por eso decimos que la microeconomía estudia el comportamiento individual, ¿sí? De los agentes económicos. En este caso, la microeconomía también es conocida, y voy a ponerlo por aquí, como la teoría de los precios. La teoría de los precios. Bien, no se olviden esa parte que yo voy a preguntar. No sé cuándo vamos a hacer orales, pero voy a hacer orales. ¿Ok? Entonces, la teoría de los precios. La teoría de los precios, conocida también como la microeconomía. Bien, entonces, se encarga de estudiar por separado cada una de sus decisiones, ¿no? Desde el punto de vista del consumidor. ¿Cómo actúa el consumidor en el mercado? ¿Cuáles son aquellos factores que influyen en el consumidor? En el caso del productor, ¿cómo actúa el productor en el mercado? ¿Cuáles son los factores que influyen en el productor para al momento de producir, de ofrecer un bien o un servicio? Entonces, la microeconomía es un estudio, un análisis individual, ¿sí? ¿Qué temas abarca la microeconomía? Temas como la teoría del consumidor, conocido también como la teoría de la demanda, que más adelante lo vamos a ver, ¿bien? La teoría de la oferta, conocida también como la teoría del productor. ¿Qué más? Modelos de mercado. Los modelos de mercado como el monopolio, oligopolio, oligopsonio, competencia monopolística, cómo es el mercado como tal, cuáles son el comportamiento de estas empresas en el mercado. Entonces, también es el análisis de la microeconomía. Teoría de los precios, ¿no? Se va a estipular básicamente a través de una forma individual, ¿no? De los precios en el mercado, ¿no? ¿Qué más? También encontramos, por ejemplo, eh, lo que son los costos de producción. Los costos de producción, los costos, las salidas de dinero que se van a realizar, se van a contabilizar, ¿no? Al momento de producir un bien o un servicio dentro de una empresa, ¿no? Dentro de la empresa. Entonces, eso también es parte de la microeconomía. Bien, entonces, la microeconomía es un estudio individual. Durante el ciclo, durante todo este ciclo, chicos, vamos a las primeras semanas va a ser el estudio de la microeconomía. O sea, de lo que llevamos el curso de economía, las primeras semanas, esta, la próxima, de acá unas 5 semanas más, vamos a desarrollar todo lo que es microeconomía. Ya luego, las siguientes 7 semanas más, van a desarrollarse lo que es la macroeconomía. Bien, entonces las primeras semanas vamos a desarrollar lo que es solamente microeconomía. Y básicamente, pues, vamos a ver estos temas, ¿no? Relacionados a la microeconomía. Ahora, ¿qué temas encontramos? ¿Quién es el máximo representante de la microeconomía? El máximo representante de la microeconomía es Alfred Marshall. Marshall es un máximo representante de la escuela neoclásica, ¿sí? De la escuela neoclásica, específicamente de la escuela de Cambridge, ¿sí? Entonces, él eh, publicó una obra llamada Principios de Economía en 1890, ¿no? También dentro de lo que es la escuela neoclásica, como les dije hace un momento, introdujo el análisis matemático en los modelos económicos, ¿sí? Es por eso que se analiza en un término ya matemático la economía, ¿no? También dentro de los aportes, los neoclásicos, habla sobre la utilidad marginal, ¿no? El valor de uso, el valor de cambio, en fin. Entonces, todos los máximos representantes que forman parte de, bueno, de la escuela neoclásica, pero entre ellos el más sobresaliente, por así decirlo, es Alfred Marshall, que se le considera a él como el padre de la microeconomía. ¿Bien?
Entonces, a él se le considera como el padre de la microeconomía. ¿Bien? Ahí. Entonces, el padre de la microeconomía. Bien. Entonces, hasta ahí todo claro con la microeconomía, chicos. ¿Alguna consulta con respecto a la microeconomía? ¿Duda con respecto a la microeconomía? ¿Están ahí? Ah, chicos, ¿alguna duda? Todo bien. ¿Todo bien? ¿Están seguros? Ya, muy bien. En cambio, la macroeconomía ya vendría a ser el estudio del comportamiento de la economía de un todo, global, general, o sea, ya variables generales. O sea, no analiza de manera individual, sino general, global, ¿no? Te habla básicamente de actividades económicas en conjunto, ¿sí? En conjunto. Ya te habla, por ejemplo, del análisis de, por ejemplo, de lo que vendría a ser agregados económicos. Por ejemplo, el PBI, Producto Bruto Interno, es el nivel de producción de todo un país, por ejemplo, ¿no? ¿No? Mide el nivel de producción de todo un país, de toda una economía, de una nación general, global, ¿no? Por ejemplo, la pobreza no es solamente, pues, mide el nivel de ingresos de una persona, sino la pobreza es a nivel de toda una economía, ¿no? La inflación no es el incremento de un solo producto, de un producto en general, sino es de todo el nivel general de los precios. Entonces, global, general, ¿no? Se encarga del estudio del comportamiento de la economía de un todo, ¿bien? Es por eso que la macroeconomía también es conocida como la teoría de los agregados económicos. ¿Sí? La teoría de los agregados económicos. Bien, entonces aquí, por ejemplo, se encarga del estudio del comportamiento general global. ¿Cuáles son los temas que abarca la macroeconomía? Bueno, encontramos agregados económicos, los agregados económicos también llamados cuentas nacionales, ¿sí? Hay otros que los consideran también como cuentas nacionales. Ahora, las cuentas nacionales, seguramente dirás cuentas nacionales, profesora, cuentas nacionales. ¿Qué son las cuentas nacionales? Seguramente lo conoces más como, por ejemplo, el PBI, ¿sí? El PBI es una cuenta nacional, por ejemplo, Producto Bruto Interno. El Producto Nacional Bruto, Producto Nacional PNB, el Producto Nacional Neto, por ejemplo, ¿no? Y el ingreso nacional, ¿no? El ingreso nacional también. Entonces, estas, por ejemplo, son algunas cuentas nacionales que ya lo vamos a ver de aquí varias semanas, todavía falta, en realidad, esta es como una macroeconomía, pues, ¿no? Vamos a ver de acá todavía unas 7, 8 semanas más. Bien, entonces estas son cuentas nacionales. ¿Qué más? Estudia la inflación, el desempleo, los ciclos económicos también, ¿no? Ciclos económicos, aquí. Ciclos económicos. También forman parte del análisis macroeconómico, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando una economía está en expansión, llega a un punto máximo que es el auge, luego empieza a caer una recesión, luego está en una depresión, el punto más bajo, otra vez empieza a expandir y así, ¿no? Entonces es un ciclo económico y eso obviamente es en forma general, forma de una economía a nivel de un país como tal, ¿no? Entonces ciclo económico. Demanda agregada, por ejemplo, también está el comercio exterior, la balanza de pagos, ¿no? La balanza de pagos, que es el registro sistemático de todo el ingreso y salida
de divisas que puede haber en un país, en una economía, por diferentes actividades económicas. Entonces, la balanza de pagos también forma parte del análisis macroeconómico. ¿Bien? Ahora, ustedes dirán, profesores, ¿quién es el máximo representante de la macroeconomía? Bueno, el máximo representante es John Maynard Keynes. Keynes publica una obra en 1936 que es la Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero. ¿Bien? Entonces, él es el máximo representante de la escuela keynesiana y también es considerado Keynes como el padre de la macroeconomía. Es el papi de la macroeconomía. ¿Bien? Es el papi de la macroeconomía. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿quién es el papi de la macroeconomía? El señor Keynes. ¿Sí? Keynes. Y el papi de la microeconomía, Alfred Marshall. Y el papi de la economía, ¿quién es? Smith. Adam Smith. Ajá, claro, muy bien. No se vayan a confundir, ¿ah? No me vayan a decir William Smith, profesora. No, William Smith, no. Bien, es Adam Smith, ¿ya? Por favor, no confundirse. Muy bien, chicos. Tómale captura para luego ya pasar a la siguiente parte. ¿Bien? Tómale captura. Bien, ¿qué tal? ¿Qué tal la economía? ¿Todo ok? ¿Todo bonito? ¿Chévere? ¿Están entendiendo? La economía es bonito, chicos. Van a ver que van a amar tanto la economía que van a empezar a cambiar de carrera. No, mentira. Sí, la economía es hermosa. Es bonita la economía. Tiene de todo. Tiene letras, tiene matemáticas. ¿Verdad? Bonita la carrera. Bien. Voy a borrar. Ahí. Bien. Ahora sí, vamos a... Toque, toque. Ya. Ahora sí vamos con la última parte, que es lo que es la economía normativa. ¿Bien? Bien. La economía normativa viene a ser básicamente el análisis de la realidad económica, pero aquí sí emplea juicios de valor. O sea, aquí sí vamos a ver el empleo de juicios de valor, opiniones, ¿bien? Y también vamos a ver justamente que aquí el análisis que presenta la economía normativa es subjetiva, ¿bien? Entonces decimos, presenta un análisis subjetivo. ¿Bien? Es un análisis subjetivo. Y también decimos que emplea juicios de valor. ¿Bien? Emplea juicios de valor. Es decir, opiniones. ¿Bien? Opiniones. Es decir, vamos a ver que describe la realidad tal y como debería ser, ¿no? Tal y como debería ser las cosas, ¿no? Entonces, aquí hay opiniones, hay juicios de valor, es un análisis subjetivo, propone diversas alternativas, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver, el gobierno debería invertir en educación o debería invertir más en educación, ¿no? Es un análisis subjetivo, por ejemplo, ¿no? El gobierno debería entregar bonos a las familias con bajos recursos económicos, por ejemplo. Ese es un análisis subjetivo, ¿bien? Entonces es una economía normativa. Ahora, la economía normativa se subdivide en política económica. Y ustedes dirán, ¿la política económica qué es?
Bueno, la política económica es el conjunto de acciones y medidas que toma el Estado para solucionar problemas económicos. Entonces, volviendo al ejemplo anterior, volviendo al ejemplo que yo les decía, ¿no? ¿Qué pasaba cuando el doctor ya te daba el resultado de la enfermedad que tú tenías? Eh, Evidentemente el doctor lo primero que hace es darte los posibles tratamientos a seguir. O sea, medicamentos, eh, por ejemplo, todo tipo de medicinas, medicamentos en general que uno tiene que tomar para poder eliminar esa enfermedad. Igual, de igual manera, en la economía, cuando uno identifica el problema que está en nuestra economía, el problema económico, entonces, ¿qué se va a realizar? Bueno, se va a tener que aplicar medidas, ¿sí? Medidas económicas que ésta la va a adoptar el Estado. O sea, el Estado aplica medidas. ¿Para qué? Para eliminar ese problema económico, ¿sí? Entonces, decimos que la política económica, ¿qué vendría a ser la política económica? La política económica es el conjunto de medidas y acciones que aplica el Estado para solucionar problemas económicos. Habíamos dicho cuáles son los problemas económicos, ¿cierto? ¿Cuáles eran los problemas económicos, chicos, que había en una economía? ¿Cuáles son los problemas económicos? Claro, la inflación, el desempleo, la pobreza, ¿no? Entonces, ¿qué hace el Estado? El Estado tiene que aplicar medidas, acciones para solucionar esos problemas económicos, ¿no? Entonces, lo que busca el Estado, o en este caso, ¿cuál es el objetivo de estas políticas económicas? ¿Cuál es el objetivo de aplicar estas políticas económicas? Es, evidentemente, lograr un crecimiento económico, ¿no? Generar empleo, controlar la inflación, ¿no? Equilibrio en la balanza de pagos. Entonces, buscar de alguna manera una estabilidad, ¿no? Una estabilidad. Y obviamente, pues la política económica se va a subdividir en tres. ¿Bien? Entonces aquí vamos con lo siguiente. Voy a borrar esa parte. Tómale foto para pasar a la siguiente diapositiva. No, la política económica es más que todo la aplicación. Se aplica medidas, ¿sí? Se aplican medidas, acciones, ¿sí? No busca elaborar, porque eso ya es la parte teórica, no. Se aplica soluciones, ¿bien? Y vamos aquí, política económica. La política económica hay, en este caso, pues, tres tipos de políticas. Ay, me pasé. Tenemos lo que es la política fiscal, la política monetaria y la política, en este caso, comercial. Bien, la política fiscal es empleada, básicamente aplicada, y eso tienen que aprenderse. La política fiscal, quien aplica las políticas fiscales es el Ministerio de Economía y Finanzas, el MEF. El MEF es la única que diseña y aplica las políticas económicas fiscales. Esas están relacionadas al ingreso y gasto, ¿bien? Del Estado. Entonces, ¿cuáles son esas medidas? Bueno, hay de dos tipos, política fiscal expansiva y política fiscal restrictiva o también llamada contractiva. ¿Bien?
La política fiscal expansiva lo que busca es reducir los impuestos para aumentar el gasto público, ¿sí? Aumentando el gasto público. Entonces, por ejemplo, vámonos a la doctrina keynesiana. ¿Se acuerdan cuando hablamos de doctrinas? Yo les decía, por ejemplo, que la escuela clásica buscaba de alguna manera, su base era que el Estado no debería intervenir en la economía, ¿no? Les dije, la escuela clásica decía, planteaba que el Estado no debe intervenir en la economía porque había una mano invisible que regulaba solo el mercado, ¿no? Que el mercado se iba a regular por sí mismo. Pero luego, años más tarde, aparece Keynes en un contexto de crisis, en el crack del 29, donde evidentemente no se cumplía lo propuesto por la escuela clásica. ¿Por qué? Porque Keynes dice, cuando la economía está sana, claro, ¿no? Por la ley de la oferta y la demanda, el libre juego de la oferta y la demanda, la economía puede regularse por sí misma, sin la intervención del Estado. Pero, ¿qué pasa cuando estamos en crisis? Cuando una economía está atravesada un problema muy complicado. Yo te pregunto, cuando una economía está en crisis, ¿las empresas invierten más? No, reducen su inversión. ¿Las familias estarán dispuestas a consumir más cuando una economía está en crisis? Tampoco. Primero porque, obviamente, cuando una economía está en crisis, pues hay mayor índice de desempleados, ¿no? Personas que no están trabajando, no tienen ingresos y como no tienen ingresos no pueden consumir. Y a la vez también las familias, cuando ven que hay crisis, reducen sus consumos, ya dicen, no, ya no voy a comprar lo que antes compraba, o si antes me iba al cine, ya no voy a ir al cine, porque obviamente tengo que priorizar algunas necesidades importantes. Entonces, cuando una economía está mal, cuando una economía está en crisis, se necesita la intervención del Estado. Eso es lo que plantea Keynes. Keynes dice, necesita que el Estado intervenga en la economía. ¿Para qué? Aumentando su gasto público, o sea, creando obras públicas, bonos para la población, ¿no? ¿Para qué? Para que de alguna manera, pues, el Estado a través de aumentar su gasto público pueda generar empleo. Y al generar empleo, las familias tienen trabajo, tienen ingreso y empiezan a consumir. Y al consumir, ¿no? Comprar bienes y servicios, de manera que las empresas, al ver que están vendiendo, empiezan a invertir. Entonces, solitos, pues, con la intervención del Estado en la economía, ¿qué está pasando? Está dinamizando la economía. Entonces, por eso Keynes planteaba que ante una situación como la que él vivió, en ese contexto, es importante aplicar políticas fiscales expansivas. ¿Para qué? Para poder incentivar la inversión, ¿no? Y bueno, al revés sería, bueno, en el caso de la política fiscal restrictiva, cuando aumenta el cobro de impuestos y busca reducir el gasto público. Bien, entonces esa es una política fiscal que en nuestro país es aplicada por el Ministerio de Economía y Finanzas. Política monetaria. Básicamente son medidas en temas monetarios con la finalidad de mantener la estabilidad del dinero en el país, ¿no? Es decir, busca controlar la inflación, ¿no? Es decir, la estabilidad de dinero que pueda haber en nuestro país. Bien. ¿Quién la diseña? Bueno, quien aplica las políticas monetarias es el Banco Central de Reserva del Perú, el BCRP. Ahora, ustedes dirán, profesora, entonces, la política monetaria es controlar la inflación. Sí. Y es por eso que se dan dos tipos de políticas, ¿no? Política monetaria expansiva, política monetaria restrictiva. En el caso, por ejemplo, ustedes saben que cuando una economía está en una inflación, es porque una de las causas puede ser porque hay mucho dinero en la economía.
Cuando hay mucho dinero en la economía, la masa monetaria está en la economía, pues ¿qué genera? Pues las personas empiezan a consumir, a comprar, ¿no? Todas las personas tienen acceso a créditos, tienen, por ejemplo, dinero, empiezan a gastar y esto genera escasez, ¿no? Genera que los productos cada vez se empiezan a escasear y al haber escasez, el precio tiende a subir y, eso es una inflación. Entonces, para controlar la inflación, el Banco Central de Reserva aplica o utiliza ciertas herramientas. Una de las herramientas que utiliza, por ejemplo, es el encaje legal, la tasa de redescuento, ¿no? En este caso el interés, la tasa de referencia, ¿bien? En fin. Entonces, son algunas herramientas que utiliza el Banco Central de Reserva. En el caso de la tasa de referencia, ¿qué pasa si la tasa de referencia sube o aumenta, ¿no? El Banco Central decide aumentar la tasa de referencia. Esto afecta directamente con respecto a las tasas de intereses que cobran los bancos, ¿no? Entonces, el Banco Central de Reserva, al aumentar la tasa de referencia, esto genera también que exista un aumento en la tasa de interés de la banca privada, es decir, del Banco BCP, Scotiabank, Interbank y todos los demás bancos. Entonces, los demás bancos van a cobrar una tasa de interés alta. ¿Y eso para qué? Cuando una economía está en inflación, obviamente es porque las familias empiezan a consumir de más. Entonces, lo que se busca es reducir la oferta monetaria. Entonces, ¿qué hago? Bueno, aplico una tasa de referencia alta, ¿no? Bueno, en este caso el BCR aplica una tasa de referencia alta. Los bancos comerciales también aumentan la tasa de interés y las familias, al ver que la tasa de interés está muy alta, o sea, van a tener que pagar por un préstamo, van a tener que pagar más, entonces se detienen, ¿no? Dice, hey, mejor no me presto porque me voy a endeudar, ¿no? Entonces se limitan a prestarse dinero. Y obviamente también se limitan a consumir y esto de alguna manera, pues, mitiga, ¿no? La inflación. Entonces, básicamente se está aplicando una política monetaria. Entonces, eso va a depender de la situación que se encuentra el país. ¿Qué es lo que se busca? ¿No? Recuerda que la política monetaria, su enfoque es controlar la inflación. La política fiscal, su enfoque es mantener la inversión relacionada con los ingresos, los gastos del Estado. Entonces, básicamente ahí vemos, ¿no? Eh, cada uno cuáles son sus objetivos. Y en el caso de la política comercial, pues obviamente están relacionadas al comercio exterior, ¿no? Lo que son las exportaciones e importaciones. Estas son dirigidas por el MINCETUR, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, y estas influyen políticas, o sea, también están relacionadas con políticas tanto del MEF como del BCR. En el caso, por ejemplo, de los aranceles son impuestos que se cobran a las importaciones. Entonces, ¿y quién son los que influyen o de alguna manera pues se encargan de ello? Es el MEF. Entonces, están relacionadas a lo que el MEF decida, ¿no? Con el tema de los aranceles, también con el Banco Central de Reserva, que es las políticas cambiarias, ¿no? Cuando el BCR interviene, ¿no? De alguna manera a través de la flotación sucia, ¿no? Y de alguna manera pues buscan solucionar algunos problemas que tienen que ver con el comercio exterior, ¿no? Ejemplos, tratados de libre comercio, aplicación del RABAC, ¿no? Y entre otros, ¿bien? Entonces, eso es con respecto a la política comercial. Bien, chicos, hasta ahí alguna consulta, pregunta con respecto al tema del día de hoy. Con respecto al tema del día de hoy, ¿alguna consulta? A ver, ahí. No me... ¿No? ¿Todo claro? ¿Todo claro ahí? ¿Todo claro? ¿No hay ninguna duda, consultas, preguntas? Ninguna me dicen por ahí. Bien. Ok, les voy a dejar un quiz con el tutor, le voy a dar el link para que ustedes puedan darlo. Igual también les voy a pasar las claves, ¿sí?
Sí, les voy a decir, bueno, las claves están fáciles, así que vamos a con un tema de ya que ya se acabó el receso. Bien, les voy a dar las claves, ¿sí? Ya, se las voy a pasar al tutor mejor, ¿ya? Para que ustedes puedan acceder a las claves y también les voy a pasar un quiz. El quiz va a depender de cuánto sacan en el quiz. Si ustedes sacan más del 50% de precisión, yo les voy a dar un material, ¿sí? ¿Sí? Pero si me sacan menos del 50%, pues lamentablemente no tendrán su material. ¿Ok? Así, el PPT, o sea, a eso me refiero, al material. O sea, ya depende de ustedes, ¿sí? Entonces depende de cómo desarrollan su quiz. ¿Ok, chicos? Esa es una forma de incentivarlos a ustedes a que estén atentos a la clase y que repasen. ¿Ok? Bien, chicos, cuídense, que tengan un hermoso día, bueno, una semana maravillosa. Yo sé que lo están teniendo, así que cuídense bastante. Nos vemos ya en la próxima clase. ¿Ok? Chao, chao, chicos.